Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hoy es Nochebuena. Hoy es la celebración del nacimiento de Jesucristo por la religión cristiana. En algunos otros lugares se celebra y se celebra de muy distintas formas. Aquí en México tenemos una muy especial forma de celebrarlo y es en una reunión familiar donde compartimos la mesa, compartimos los alimentos y compartimos un regalo que es la imagen de Jesucristo, la imagen del niño Dios, la imagen de este ser nuevo que viene a traernos esperanza, fe y amor. Hoy están conmigo las tejedoras de imágenes. Hoy nos están acompañando Rosa Marta Sánchez, formadora de las tejedoras de imágenes, María el Refugio Ramírez Zavala, mejor conocida como Cuquita Ramírez, y Mireya Leal Incida. Hoy nos van a contar en una forma muy hermosa cómo es esta Nochebuena y cómo llega este niño a nuestros hogares. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, maestra. Un honor tenerla aquí. Gracias por la invitación. Ustedes dos han estado atareadas este mes. Trabaje y trabaje con la idea de contar un cuento. Sí, pues se vienen los cuentos por temporadas. En noviembre estuvimos contando de leyendas y de muertos y hicimos varias funciones personificando las Catrinas y cosas por el estilo, y luego la Revolución, ¿verdad? Los cuentos de Pancho Villa, de las soldaderas, en fin, siempre hay algo que contar. Tejedoras de Imágenes es formada desde 1990. Así es. Sí. Así es. Yo tomé mi primer taller con la Tucita, en paz esté, fue mi primer maestra, y de ahí empecé con una amiga que vamos a juntarnos y contamos, sí, cómo no, y cómo nos vamos a llamar. La Tucita nos dijo, pónganle nombre a su equipo, a su grupo. Y a mí, pues, llovido del cielo, inspiración divina, me llegó lo de tejedoras de cuentos, éramos al principio. Y después en el camino se quedó, porque fuimos perfeccionando nuestra manera de contar y dijeron, es que ustedes con las palabras tejen imágenes. Así es. Entonces ahí fue donde yo sentí que sí había sido una inspiración divina. Cuquita, ¿desde cuándo participa en esto? Del 2015. En el 2015 tomé el curso de narrativa oral con la maestra Marta. Con la maestra Marta. Y de ahí me emocioné mucho y me encanta contar cuentos. ¿Es distinto leer un libro a contar un cuento? ¿Qué le diré? Pues es diferente, simplemente, es diferente. En un cuento tú vas abriendo la imaginación del que te escucha, y en un libro tal vez también vas leyendo y también vas imaginando, ¿verdad? Mire, sí, dígame. Pero en el cuento, pues, los tienes presentes y te estás dando cuenta de que te están siguiendo y de que están emocionados escuchándote. Contigo, sí, están emocionados. Mireya, ¿y qué se siente el estar frente a la gente, empezar a narrar y que ellos empiecen a vivir? Bueno, la verdad es una emoción muy fuerte la que se vive, porque al ver las caritas de niños y de adultos que te están, como dijo Cuquita, siguiendo la historia, y en ese momento tú ves que las imágenes que tú estás elaborando con tus palabras, ellos también las están imaginando, porque se les ve, se refleja. Es eso que tú estás diciendo, y te van siguiendo porque en determinado momento del cuento que se necesita que interactúen, ellos también te comentan del cuento, te comentan de la historia, los ves emocionados haciendo esas interacciones, y es muy bonito, la verdad. La idea de invitarlas a este programa es porque hoy es Nochebuena. Hoy estamos en la casa, hay familiares, y este programa se graba en YouTube.
Entonces, los vamos a invitar que hoy a la noche se conecten por YouTube a Doctor Córdoba Entre Amigos y que ustedes nos empiecen a contar cuentos. Y los llevemos hasta la casa de ellos, en la mesa de ellos, para participar con ellos. No, pues qué emocionante también, porque yo recuerdo mucho de cuando estaba chiquita que veía yo las películas de antaño y recuerdo una película de Pedro Infante, donde él a través de la radio estaba cantando una canción para los niños y veía, o sea, no se ve la imagen de Pedro Infante, sino se ve la de los niños que lo están escuchando. Lo mismo sucede en la de Cricri. Se ve los niños que lo están escuchando y esa imagen yo la tengo muy grabada en mi cabeza y así de que cuando vengo al radio es lo que a mí me motiva para contar los cuentos, pensar en todas esas personitas que nos van a estar escuchando precisamente hoy, la noche de Nochebuena, cuando están disfrutando con sus familias y que nos están escuchando, se dan ese tiempo para vivir con nosotros y recordar estas historias. Hace un momento que hablabas, doctor, de qué se siente a través de estos 30 años que tengo ya dando talleres y aprendiendo junto con las personas que vienen y depositan en mí su confianza. Yo siento una gran responsabilidad, porque la palabra es una herramienta muy difícil de manejar. Puede herir, puede acariciar, puede causar catarsis. A mí me pasó, después de tener ya, pues qué te diré, 3 años de estar narrando en España. Una narradora cubana contó un cuento que me impactó muchísimo. Lloré toda esa función, toda la tarde, toda la noche, y al día siguiente yo todavía estaba, porque el tema de ese cuento removió algo en mí. Entonces pues fue impactante. Y yo muchas veces en los talleres les comento, no sé, pero, porque ¿qué vamos a contar, maestra? Porque yo ya leí todo este libro y no encontré nada que contar. Pues se cuenta la vida, ¿no? Y vas contando lo que se te va apareciendo. Pero lo cierto es que cuando yo les digo que un cuento, que el cuento te encuentra, me ven así con ojos de, ay, ahora sí se fue en blanco la maestra. ¿Cómo que el cuento me encuentra? Si yo soy la que abro los libros y... Pues el cuento te encuentra, porque salta de las páginas de los libros y te dice, aquí estoy, te estaba esperando. Y un cuento te puede cambiar la vida, claro que te cambia la vida. A mí fue gracias a, por accidente, asistir al Teatro Monterrey cuando se estaba celebrando un festival iberoamericano de narración oral que organizó precisamente la Tucita. En el 90, pues yo entré al Teatro Monterrey y en el escenario estaba un hombre grande, gordo, con caireles, hablando con el más puro acento español, mediterráneo, porque ya falleció mi maestro, de Elche, contando un cuento que además no iba con su personalidad, porque decía, y dame un peine para peinarme y un espejo para mirarme y cuidado con mis naranjas que no me vayas a tirar las ganas. ¿Pero qué está haciendo este señor? Y me quedé toda la función y luego al día siguiente habían invitado a la inauguración, ya vamos a la inauguración con una amiga y fue así como un bombardeo de estilos, de palabras, de cuentos. Y me quedó tan impactado que yo te puedo contar el cuento que contó Carolina Rueda de Colombia en esa ocasión. Te puedo decir lo que hacía y cómo lo contó. Entonces, pues ya quedé muy contenta, muy impactada, y al poco tiempo, pues apareció el anuncio de que la Tucita iba a dar un taller. Y dije, pues de aquí soy. Aquí vamos. De aquí soy. ¿Comenzamos? Claro. Pues vamos a empezar. Ahora sí que, como se dice, por el principio.
Y esta es la historia que las historias han titulado la más bella historia de amor jamás contada. Y sucedió allá en Judea, en Galilea, en una aldea pequeña que se llama Nazaret. Ahí vivía José. José, un carpintero muy hábil, venía de sangre regia, del descendiente de la casa de David. Y tenía un hijo que se llamaba igual que él. Y era un hábil carpintero, y su habilidad la estaba transmitiendo a su hijo. José, el joven, era un poco tímido, retraído, muy buen hijo, amoroso, obediente, pero muy metido en sí. Y en esa misma aldea de Nazaret, pero al otro extremo, vivía una jovencita hermosa como un rayo de sol, linda, piadosa, caritativa, obediente, un dechado de virtudes. Y era la más linda de la aldea. Y en una ocasión los sacerdotes decidieron que ya era tiempo de que los chicos y las chicas casaderas de la región, pues, se casaran. Y convocaron a los jóvenes y les entregaron una vara seca. Y les dijeron, van a sembrar esta vara en su jardín. Y en menos de 2 semanas, una de esas varas va a florecer. Y el que sea el afortunado poseedor de esa vara, se casará con María de Nazaret. ¡Wow! Los jóvenes salieron contentísimos, sembraron su varita y ahí estuvieron, al pendiente, al pendiente, al pendiente. Y efectivamente, transcurrido el tiempo que habían dicho los sacerdotes, una vara floreció, con unas flores blancas hermosísimas que regaban un aroma que todos al pasar volteaban a verla. José no lo podía creer. Era su vara, era la que él había plantado en su jardín. Así es que así fue como supo que María de Nazaret iba a ser su esposa. Se celebraron los esponsales y la pareja pues empezó a vivir su vida de casados, que no tenía nada de extraordinario. José trabajaba en su banco de carpintería y María atendía las labores del hogar. Y una tarde, estando los dos en el jardín, empezaron a ver que unas luces iridiscentes iluminaban el paisaje y unos cánticos, unas voces angelicales dejaban oír un himno que los impresionó muchísimo. Los dos cayeron de rodillas y en ese momento se apareció el ángel de la Anunciación, para decirles que ellos habían sido elegidos para ser los padres del Rey de Reyes, del Mesías, del Salvador del mundo. Y tanto José como María, inclinando sus cabezas, exclamaron: hágase en mi cuerpo tu voluntad. Y efectivamente, al poco tiempo, María estaba embarazada. Y una tarde le pidió a José que la llevara a visitar a su prima Isabel, que vivía en una aldea bastante cercana y que también estaba embarazada y quería saludarla. Así es que allá la llevó José, y cuando las dos primas se encontraron, se abrazaron con mucha efusividad, con mucho amor. Y oh milagro, sintieron que sus vientres al rozarse se estremecían. Y es que en el vientre de María se estaba gestando Jesús,
el Salvador del mundo. Y en el vientre de Isabel florecía Juan el Bautista, su profeta. Y así siguieron pasando los días. De pronto llegó un aviso de la capital, de Belén, en la que el emperador decía que todos los habitantes de la comarca tenían que ir a registrarse en el censo de población. José empezó a preparar las cositas muy elementales que iban a necesitar durante el viaje. Las colocó en el lomo de su borriquito. Con mucha delicadeza acomodó a María, que ya estaba en avanzado estado, y emprendieron la caminata. Una caminata que fue larga, cansada, sobre todo para María. Y cuando llegaron, se dieron cuenta de que todo estaba lleno. Claro, todos los habitantes de la comarca habían asistido a cumplir las órdenes del emperador. Entonces, por más que José buscó, suplicó, tocó puertas, pidió posada en uno y otro lugar, no conseguía dónde pasar esa noche. Hasta que un pastorcillo que estaba por ahí un poquito oculto entre la muchedumbre se acercó a él y le dijo: hermano, yo tengo un cobertizo, un tejadito, un pesebre donde cobijo a mis animalitos. Son unos borriquitos, una mula y un buey. Pero hay paja limpia, hermano, y es un techo. Es lo que yo te puedo ofrecer de todo corazón. Mira, camina hacia allá y lo vas a encontrar. José inmediatamente agradeció y todo lo presuroso que se podía, dadas las circunstancias, llegó al pesebre y acomodó a María entre la paja. Y a poco se escuchó el llanto de una criaturita recién nacida. Y aquel pesebre humilde empezó a iluminarse, porque la estrella de Belén se detuvo ahí en lo alto, bañando con su luz plateada aquella escena. Y los ángeles cantaban y entonaban salmos, porque la Virgen María tenía entre sus brazos al Rey de Reyes, que en lugar de llegar a vivir en un palacio, estaba ahí, en un humilde pesebre, rodeado de borriquitos, de la vaca y de un buey. Este portento empezó a correr por toda la comarca, porque era lo que precisamente habían anunciado las profecías. Y llegaron pastorcitos que llevaban un jarrito con miel, un poquito de leche o de queso de cabra, y se lo ofrecían a la Virgen, se lo ofrecían al niño. Y esta es la real historia del significado de la Navidad, y es esa historia que debemos vivir y transmitir una y otra vez. Dentro de la historia del nacimiento de Jesús hay unos personajes muy importantes, que son los Reyes Magos. ¿Cómo llegaron los Reyes Magos hasta Judea? Los reyes venían de diferentes partes. Su nombre: Melchor, Gaspar, Baltasar. Ellos vieron también las señales en el cielo y también vieron la estrella que los llevaría hasta Belén. Así es que hicieron su recorrido, su caravana, venían con familia, venían con servidores, traían muchos regalos. El viaje fue muy largo y muy difícil.
Cruzaron por montañas, por desiertos, por ríos, hasta que los tres llegaron a Judea. Ahí en Judea buscaron un lugar y lo encontraron. Ahí pusieron sus tiendas y ahí se conocieron. De repente volvió a aparecer la estrella, porque en todo el recorrido que hicieron, a veces la veían y a veces no. Pero cuando la volvieron a ver y que iluminaba maravillosamente, más que en otras ocasiones, se pusieron muy contentos. Sacaron sus mejores trajes, se pusieron sus mejores mantos, sus turbantes, montaron en sus cabalgaduras y la estrella los llevó por una colina hacia la gruta del pesebre. Melchor iba al frente, llevaba 2 servidores y su familia. Luego Gaspar, también con sus parientes, y Baltasar. Llegaron a la gruta y ahí en la entrada los estaba esperando José para darles la bienvenida. Mientras todos platicaban, Melchor, que era el más joven y el más travieso, se asomó a la gruta y lo que vio lo dejó perplejo. La gruta estaba iluminada hermosamente por velas de colores. María estaba sentada en una alfombra y ataviada con esos velos que se usaban en esa época. El niño Jesús estaba a un lado de ella, que ya estaba un poquito más grandecito, ya iba llegando a los 2 años. Melchor quedó tan sorprendido que regresó, salió de la gruta y les platicó a todos lo que había visto. Luego se quitaron las sandalias, porque estaban en una tierra santa. Se quitaron las sandalias, se quitaron los turbantes y entraron primero los 2 servidores que venían con Melchor. Después de postrarse y de adorar al niño, extendieron en el piso de la gruta un tapete hermosísimo que era uno de los regalos que traían los reyes. Salieron ellos y entró Melchor. Se arrodillaron, se postraron, adoraron al niño y sacó Melchor su regalo. De una bolsita, unas barras de oro que puso en el tapete y se las ofreció a María. Después de darse las gracias, se despidieron y salieron de la gruta sin dar la espalda a la familia, a la Sagrada Familia. Sale él y entra Gaspar. Gaspar también con sus parientes se ponen de rodillas, saludan y adoran al Señor, mientras Gaspar saca su regalo. Un vaso de oro lleno de piedras verdosas. Era el incienso. Y puso el vaso frente al niño Jesús. El niño Jesús, claro que estaba muy contento con todo lo que estaba recibiendo. Salió Gaspar y entró Baltasar, también con su familia. Baltasar era muy viejo y no pudo él arrodillarse. Así es que de pie adoró al niño Jesús y sacó su regalo. También una macetita de oro en donde venía una plantita, un arbusto de tallo verde con sus ramitas llenas de flores. Era el árbol de donde se obtiene la mirra. Apenas la puso en el tapete y se perfumó todo el ambiente. Cuando ya se despidieron todos que estaban en la salida de la gruta, María se levantó, tomó su bebé, se fue hacia la puerta,
hacia la salida de la gruta y ahí agradeció a los reyes su presencia, su visita, su adoración al Señor y sus regalos. Y les dio como recuerdo uno de los velos con los que había envuelto al niño Jesús. Luego se despidieron todos con lágrimas de alegría y de tristeza. Bajaron los reyes hacia sus tiendas y cuando ellos ya estaban descansando, se les apareció un ángel del Señor que les dijo que tenían que regresar inmediatamente, que no pasaran por Jerusalén, que tomaran un rumbo por el Mar Muerto y luego que cruzaran el desierto. Y así lo hicieron. Se levantaron, prepararon sus cosas y regresaron a sus respectivos lugares muy, muy felices. Y esta es la historia que yo encontré de los Reyes Magos. De los Reyes Magos. Mire qué bien. Melchor, Gaspar y Baltasar con los obsequios que les llevaron. Sí. Mireya. Bueno, pues fíjate que en días pasados estaba yo en mi casa, haciendo los arreglos propios de la Navidad. Íbamos a tener un evento, uno de mis hijos, y sí me vi un poco presionada pues para poner el arbolito que se viera bonito para sus amigos y sus amigas. Así es de que faltaba algo. Llegó él y dijo, te quedó muy bonito el arbolito, pero falta algo más, falta algo arriba. Ay, la estrellita. Yo tengo la misma estrella que ellos escogieron en la Feria del Pino cuando eran niños. Ya está media curiosa la estrellita, ¿verdad? Le di forma y la coloqué en su lugar. Y viendo la estrella, recordé una leyenda preciosísima que es la que quiero compartir con ustedes, la leyenda de la estrella de Belén. Hace más de 2000 años, había en el cielo una estrella que se distinguía de entre todas las demás porque era la más brillante de todas. Ella sabía que era muy hermosa y estaba segura que por esa razón algún día tendría una misión especial. Así es que cuando llegaron los angelitos a decirle que el Señor la había elegido para iluminar el sitio en el que iba a nacer nuestro Salvador, la estrella ni se sorprendió. Y como era muy vanidosa, corrió a su casa, se llenó de sus mejores brillos y se fue siguiendo a los angelitos que le marcaban la ruta. En el camino pensaba y pensaba que seguramente aquel lugar sería un palacio lleno de joyas y cubierto de oro. Pero vaya sorpresa la que se llevó. Porque cuando los angelitos detuvieron su marcha y le dijeron, ¡aquí es!, la estrella no lo podía creer. ¿Cómo voy a iluminar ese establo sucio y maloliente? Yo, que soy la estrella más hermosa de la creación. No, esto no me puede estar pasando. Y se enojó tanto que en un minuto empezó a arder hasta que desapareció. ¡Ay, qué grave problema!, pensaron los angelitos. Nos hemos quedado sin estrella y faltan muy pocos días para el gran evento. Así es que de inmediato fueron con el Señor y le contaron lo que estaba sucediendo. Y Él les dijo que no había de qué preocuparse, que regresaran a la casa de las estrellas y que trajeran a la más pequeña de todas. Pero eso sí, que se cercioraran de que fuera muy bondadosa. Y así lo hicieron. La verdad, los angelitos no tenían tiempo que perder. Corrieron hasta la casa de las estrellas y allí estaba, tan pequeñita como un granito de arena, y desde lejos se veía que era muy generosa. De inmediato la llevaron con el Señor y Él le contó lo que había sucedido. Le dijo que la estrella más hermosa que Él había creado
no había cumplido su misión por su soberbia y que ahora ella era la elegida para iluminar el sitio en el que nacería el niñito Jesús. La estrellita se emocionó y no pensó en nada. Ella nada más se fue siguiendo a los ángeles que le marcaban la ruta. Pero en cuanto llegó y vio aquel hermosísimo establo, se puso muy triste. ¿Cómo si soy tan pequeña? ¿Cómo voy a conseguir iluminarlo? Y pensó también en aquella estrella que por su soberbia no pudo cumplir con esta misión. Una misión que hubieran querido tener todas las estrellas del mundo. Eso es, todas las estrellas del mundo. Y corrió por sus hermanas y por sus amigas y les platicó y las invitó a formar parte de este evento. Ninguna estrellita rechazó su invitación. Todas empezaron a seguirla y en el trayecto se fundieron, se unieron con tanta solidaridad y amor que formaron la estrella más hermosa que jamás se había visto brillar en la tierra. Y llegaron al pueblo de Belén justo en el momento en el que María y José cargaban al niño Dios entre sus brazos y un coro de ángeles cantaba: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Qué hermosa esa estrella, ¿verdad? Qué hermosos los Reyes Magos que acudieron a venerar, a honrar. Y qué dicha la de José, el haber estado vigilando, el elegido de ser el papá del niño Jesús. Y más dicha la de Juan Bautista, ser el profeta del nuevo Mesías. Sí, y el que bautizó a su primo. Cuando por medio de eso se reencontraron después de muchísimos años. Después de 32 años. Uh-huh. ¿Verdad? Así es. Ya llevaba tiempo Jesucristo preparándose y unas semanas antes llega a tener el contacto con Juan Bautista en el lago. Y ahí es donde lo bautiza. Ahí en el río Jordán, sí. En el río Jordán. Sí, se dedicaba a predicar que ya pronto vendría el Mesías y a pedirle a la gente que hiciera un acto de contrición, que se perdonara a sí mismo y perdonara a los demás. Y en señal de purificación, los sumergía en las aguas del río Jordán. Eso es el bautizo. Pues estos cuentos nos dejan mucho que empezar a revisar, porque la humildad de los reyes, de ir a postrar su reinado ante el niño Jesús, el honor que se tuvo de ser el padre y la humildad de la estrellita de juntar a todos para hacer brillar esa noche el establo. Así es. Qué bonito, ¿no? Y qué padre que todos estén en casa escuchando esto y compartiendo la cena esta noche con todos ustedes. Gracias. Y es que nos hace mucha falta en estos momentos de tantos cambios, de tanta vorágine, de tanta tecnología, regresar a nuestros inicios, a las bases. Yo me recuerdo, así como tú dices, mire, de la estrellita que eligieron tus hijos, así esperábamos allá nosotros en la casa de mi abuela, que llegaran y que nos dejaran ayudar a sacar todos los juguetes y los pastores, todo, porque ahí se ponía un nacimiento gigante. La Virgen y San José eran casi de tamaño
normal. Sí, ahora es muy difícil ver un nacimiento. Los que tuvimos la oportunidad de ver nacimientos en las casas, era una cosa fabulosa, ¿no? Llegar a una casa de un tío, de un padrino o de un vecino y ver los nacimientos. La mitad de un cuarto Ujú. se llevaba para hacer el nacimiento en mi Y casa. todo mundo colaboraba. Ujú. Sí. Quien arrugaba el papel para hacer las montañas o las piedras, quien estaba pintando el heno para acomodarlo, todos El teníamos musgo. algo que hacer. El musgo no faltaba. El musgo. El El musgo, paste. el paisle, El El pastel, paisle. ¿verdad? Las piñas. las piñas, Las piñitas, eran bien sí. Y importantes. luego ir a los lugares donde vendían las ferias, donde vendían todo lo que es... No diga. Los buñuelos. Pero los buñuelos se hacían ahí en casa de mi abuela. Y ahí concursábamos todos. Nos daban permiso de hacer un buñuelo. Pero esos eran sobre una servilleta extendidos en la rodilla. Y de dentro hacia afuera. Y el que dejara la cascarita de la orilla más delgadita y no se había roto el buñuelo, tenía derecho a comerse su buñuelo y otros dos más. Bastante azúcar y canela. ¡Ay, Y que no faltara en los nacimientos el diablito. Sí, no muy puede importante, faltar. no puede faltar. No puede faltar el diablito. porque es la dualidad. Claro que todos los años habría que comprar más borreguitos porque se quebraban en la vez pasada. El O le buey. salían alitas y nos los llevábamos de Y se recuerdo. lo llevaba alguien de recuerdo, ¿verdad? Sí, y yo les platicaba también a mis hijos que cuando yo estaba chiquita, la Feria del Pino se ponía en la Alameda Mariano Escobedo. Y el día que mis papás organizaban de que, bueno, vamos a ir ya en la tarde cuando llegue tu papá del trabajo, vamos a ir a comprar el pino. Pues yo tengo 3 hermanas y estábamos desesperadas que dieran las 6 de la tarde para que llegara mi papá. Para nosotros era un día de fiesta, pero más fiesta era precisamente porque nos daban a cada una 20 centavos y con esos 20 centavos comprábamos la figurita o las figuritas porque eran unas Figuritas miniaturas. muchas, ¿eh? ¿Verdad? De que los borreguitos, los pescaditos, las gallinitas, y nos daba la ilusión de después ya ponerlas en nuestro nacimiento en la casa. Así veníamos con 3 pollitos, por decir, con 2 gallinitas, y entre todas armábamos algo ahí. Entonces son recuerdos muy bonitos que trae uno, ¿verdad? También de su infancia y que te vienen a la mente obligatoriamente en estas fechas sin que hayas pedido permiso a la memoria del corazón de traerlas presentes. Y los que tuvimos la oportunidad de ver cómo se desplumaba un pavo. Ay, sí. Ay, Yo no. le cuento eso. Nosotros en mi casa vivíamos, eran 5 cuartos y los 5 cuartos daban al patio. Entonces, los 9 días de la posada, nosotros hacíamos la posada, rezábamos el rosario y todo, ¿verdad? Y nos daban nuestra bolsita de dulces, no se puede olvidar las naranjitas, los cacahuates, todo lo que La contenía, colación. la colación. La Sí. caña. Y teníamos una tía que cocinaba muy rico, entonces en lugar de darnos una bolsa, ella nos hacía postres de gelatina, de flan, y queríamos que eran 5 cuartos y pues eran 9 posadas, pues que los otros 4 le tocaran a la tía, ¿verdad? Para disfrutar. Y el día 24, en mi casa se criaba un guajolote desde como de 15 o 20 días antes y se le daba alimento especial. Y ese día, muchas veces no nos avisaban, pero uno anda ahí de fisgón, ya sabe, y le daban al guajolote un pedazo de pan con vino para que no sintiera su muerte. Sí. Eso era lo que hacían. Wow. O se les daba un trago de vino. O se les daba un trago de vino y entonces ya se calentaba un baño, se calentaba agua en el baño y apenas moría el guajolote,
y se metía en el baño para desplumarlo. ¿Sí se desangraba? Sí. Se sangraba primero, Sí, porque se eso se desangraba, guardaba sí, para la es moronga. cierto. Sí. Se desangraba primero, se Y le en la cortaba la noche, pues, cabeza y luego ya que se sangraba Ujú. todo, se metía en el baño de la tina del número 5. Y era la medida. Era la medida, la tinona aquella grandota con agua Una hirviendo, tinona, sí. a mojarlo y luego todo el mundo a Y empezarle a arrancar las... Arrancarle las plumas. Las Ay, qué plumas. bueno que no vi eso, si no, 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 comiera no, pavo en Navidad. Ya de ahí nosotros nos íbamos a jugar, a correr con todos Sí. los primos Sí. y a ver algo de televisión, porque ya había televisión en ese entonces, y a esperar los dulces. Y ya empezaba todo el mundo a hacer No, la cena de tamales. Navidad. Bueno, pavo, nosotros era pierna. pavo. El de nosotros era pavo y nos sentábamos todos en una mesa grande y después de cenar nos íbamos a la misa de gallo. Sí, Aquí en la iglesia La Luz. Aquí en la iglesia. En la Luz. iglesia La Luz. Era a las 12 de la noche. Sí. Y ya regresábamos y si no nos dormíamos no había regalos. Entonces tenías que dormir para poder que te Recibir llegaran al día los siguiente. regalitos del niño Dios, que Allá. los ponían alrededor de la cama. Sí, Sí. Esos recuerdos, qué preciosos recuerdos. así Yo es. tengo muy presente unos días antes de Navidad. Mi familia fue muy grande, mis tías eran 8 mujeres y 2 hombres y todas prolíficas. La que menos tuvo creo que fue mi mamá, que nomás tuvo 3. Los demás eran 5, 6, 7. Y había mucho trabajo porque preparar el revoltijo, el revoltijo, nada de que ve y cómpralo ya hecho. No, mi abuela nunca entró a la cocina, nunca cocinó en estufa de gas, nunca quiso la licuadora. Para ella molcajete y metate y olvídate. Entonces, a mi abuela la llevaban a Xochimilco a que escogiera los romeritos, ya se me está haciendo la boca. Sí. a que escogiera los romeritos y le echaban una lazada así y sacaban un disco, una rueda, escurriendo lodo y raíces y lo ponían en la canoa y luego lo llevaban en la cajuela del carro de mi tío y ahí estaban las tías guiri, platique y quítele las varitas y el lodo y otra pelando las almendras y otra pelando los chiles, quitándole las semillas y otra pelando los cacahuates, todos los ingredientes. Sí, es un Y ambiente la familiar. abuela como una Directora directora de de orquesta, orquesta, así es. que eso no se queme, ponle más caliente eso, ponle ya, dale una sopladita porque se está apagando el carbón y ay no, qué delicia, qué delicia. Para la gente que nos está escuchando, los romeritos es un platillo mexicano muy delicioso. Viene del sur. Sí, es un mole vegetariano, digamos. Es un platillo muy rico, es una hierbita. Lo encuentran en las tiendas de aquí, en el súper. Lleva mole, lleva unas tortas de camarón y papa. Papitas de Y la camaroncitos Y camaroncitos. secos. Riquísimo. Junto con un bacalao a la vizcaína. No, por favor. Ya. O pierna, Ese es otro, o todo lo que se pueda ese hacer. es otro cuento. El bacalao. Bueno, estamos llegando al término con el honor de José, con la humildad de los Reyes Magos y con la esperanza que nos dio la estrellita. Así es. ¿Qué nos cuenta, qué nos toca decir ahora para despedirnos? Bueno, pues yo diría este es un mensaje más que para los niños, para los papás de los niños, que se estrechen mucho los lazos familiares, el amor. Ya afuera en el mundo y a nuestro alrededor hay mucho dolor, hay muchas cosas grises. Entonces pintemos de colores nuestro hogar, nuestras pláticas, nuestras sonrisas y tratemos de irnos a lo que verdaderamente cuenta. No es lo que cuesta lo que te doy, sino lo que te doy lo hice yo. O es un pedacito de mí porque es una frase donde digo que te quiero mucho, cosas por el estilo. Yo les pido, por favor, a todos los escuchas que
pintemos de color y de amor estas Navidades en nuestros hogares. Sí, Cuquita. Yo también hablo a los padres de familia. Yo tengo a mis hijos y mis nietos, ¿verdad? Y tal vez en lugar de perder tanto tiempo, no sé, en la calle buscando un regalo, que ese tiempo sea para ellos. Llévalos a comer o llévalos a pasear, ¿verdad? Que sea para los niños, ¿verdad? Muy bien. Mireya. Bueno, yo quiero dejar el mensaje de la estrellita de Belén, y quisiera que todos hagamos el esfuerzo para que la luminosidad de la estrella de Belén no nada más sea en estas fechas, sino que la tengamos guardada en nuestro corazón y que todo el año, los 365 días del año, reflejemos en nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, esa luz maravillosa de la estrella de Belén. Pues qué bien. Y que esta noche todos ustedes estén acompañados con su familia, con todos estos hermosos mensajes, y que disfruten un cuento con todos en la mesa. Que tengan una feliz Navidad. Hasta pronto. Roberto Córdoba y las tejedoras de imágenes se despiden de ustedes. Que la pasen muy bien esta noche. Hasta la próxima semana. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.